Con su venia, diputada presidente. Emiliano Zapata Salazar nace el 8 de agosto de 1879 en San Miguel, Anenecuilco, Morelos. A pesar de que no vivió la pobreza, su capacidad de ver la realidad que se vivía en México durante el porfiriato lo comprometió a luchar para que regresaran las tierras y sus pertenencias a sus dueños, que los campesinos les fueran devueltos sus tierras a los propios campesinos. La política agraria y las abismales desigualdades sociales que trajo consigo el porfiriato figuran entre las causas profundas de Emiliano Zapata para detonar la Revolución Mexicana. Además, la decisión de Porfirio Díaz de presentarse a las elecciones de 1910. Tales elecciones o revocación de mandato, como ustedes le quieran llamar, fueron en realidad una farsa pseudodemocrática para prolongar otros 4 años del dictador. El viejo dictador, tras reprimir y eliminar la libertad de prensa, esa prensa que odian los dictadores y que la desnotan, esa prensa que les hace estorbo, porque siempre andan buscando la forma de eliminarlas y de callarlas. Y cínicamente discrepan a los opositores y cuando no votan por ellos les llaman traidores a la patria. Eso fue lo que hizo que Emiliano Zapata detonara la Revolución Mexicana. No te sientas aludido, estoy hablando de Porfirio Díaz y de Emiliano Zapata. Diputado, no hay diálogos, por favor. Al promulgarse, pues dígale que respete. Al promulgarse el Plan de San Luis en 1910 y leer en su artículo 3 que se comprometían a restituir a los campesinos las tierras que les había sido arrebatada, fue que se levantó en armas en contra del régimen de Porfirio Díaz, apoyando la candidatura de Francisco I. Madero, teniendo por consigna el Plan de San Luis, el restituirle a los campesinos. El caudillo del sur, como se llamó durante el movimiento, reclamó a Madero, que solo peleó por el poder y la silla presidencial, que todo el proyecto del movimiento era cambiar al hombre, no cambiar al país, por lo que a la llegada de Madero el poder desconoció su mandato y continuó con la lucha armada para cumplir con la promesa que había hecho. El 28 de noviembre, junto con el profesor Otilio Montaño, firman y lanzan el Plan de Ayala, el cual condenan como la traición de Madero porque exigía la restitución de tierra y el reparto agrario a las tierras de los hacendados con la máxima de la tierra es de quien la trabaja. En la hacienda de Chimameca, situadas en las cercanías de Cuautla, Morelos, el general Emiliano Zapata llegó un 10 de abril de 1919, acompañado de su guardia de honor, solo para ser traicionado y fusilado por Guajardo, quien le hizo creer que estaba de su lado, que se quería unir porque estaba descontento con Carranza y juntos tendrían hombres, armamentos y municiones para seguir con la lucha, asesinándolo a traición en su encuentro. Volteen a ver a Manuel Bartlett. Pueblo de México, diputados y diputadas, hoy conmemoramos al caudillo del sur, quien es uno de los símbolos más importantes de la resistencia campesina de México. Bajo su mandato, el Ejército Libertador del Sur
planteó y defendió sus propios ideales: la justicia y la democracia social, libertad, igualdad y el respeto a las comunidades indígenas, obreros y campesinos. Sus ideales siguen siendo una herencia y responsabilidad irrenunciable para las y los mexicanos. Conmemorar al general Zapata conlleva la responsabilidad de analizar profundamente la relación existente entre sus postulados, su lucha y la realidad que hoy vive nuestro propio país. Nos lleva a analizar su movimiento para entender lo que es el amor a la patria y lo que es estar del lado del pueblo, no de los intereses presidenciales, no de un solo hombre que obsesionado tanto con el poder que durante toda su vida lo único que fue sangrar al pueblo. Y hoy que es el presidente, divide y usa todo el poder para perseguir a sus enemigos. Emiliano Zapata organizó una lucha por la mejora de las condiciones de los desposeídos. Durante la Revolución Mexicana acompañó y luchó con Francisco y Madero hasta el momento en que el general consideró que Madero no cumplía la expectativa social del país. Hoy Zapata es un caudillo, el más recordado de la Revolución Mexicana, particularmente porque nunca quiso la banda presidencial, sino que siempre fue la verdadera transformación económica y social de su pueblo. Lo que resulta curioso, pues hoy en este gobierno lo evocan sin comprender su lucha, que su lucha representa justamente lo opuesto de este régimen. Su condición y planteamiento choca con la visión de un gobierno centralista y autoritario, además de corrupto. A 100 años de su fallecimiento, el nombre de Zapata sigue cobijando a comunidades y organizaciones del país que defienden al Tren Maya. ¿Quién lo defiende? ¿Quién le quita a los campesinos sus tierras? Y resulta que este gobierno abandona los preceptos de Zapata, quitándole a sus campesinos las tierras para hacer el Tren Maya, para quitarle los terrenos de Santa Lucía, para quitarles el proyecto integral. Hay aquí muchos que se llenarán la boca y se bañarán en comparaciones falsas, en referencias al caudillo. Ustedes no siguen los preceptos de Zapata, ustedes traicionan al caudillo del sur. Leer discursos sin compromisos, diciendo que todo va bien, que siguen el legado de Zapata, y los pocos que reflexionan lo leen, sabiendo que una vez más le estarán mintiendo al pueblo de México, cuya única finalidad es que solo un hombre ocupe ese espacio sin un programa para el desarrollo del país, simplemente porque así lo ordena él. La silla presidencial representaba el abuso del poder, las injusticias, el acaparamiento de la riqueza y la pobreza, y aún así los oficialistas se jactan de estar en ese lugar, de perpetuar el abuso, y no siendo suficiente, su líder decide vivir en un palacio, porque una tiranía no se disfruta sin un palacio y sin sus traidores que lo aclaman. Desde el grupo parlamentario del PRD les invitamos a que reflexionen, que se pongan del lado del pueblo que quieren representar, que se
que le digan no por primera vez al gobierno, que sigan con los preceptos de Emiliano Zapata, que no apoyen al hombre misógino, egoísta, ególatra y traidor, que sean verdaderos siervos de la nación y sigan representando la lucha zapatista. Tierra y libertad. Es cuanto, Presidenta.